Todos los días entrena tu mente con Fernando Botella, un podcast en el que aprenderemos a cuestionar nuestros propios pensamientos. Con una mente más tranquila, menos perfeccionista. Toda la vida esperando que algo pase, y así lo único que pasa es la propia. El sentido de la vida no está muchas veces en lo urgente, está en lo esencial. No somos lo que pensamos, somos lo que elegimos pensar. No te creas todo lo que piensas. Hoy, en Todos los días entrena tu mente, tu diálogo interior. No, las palabras no se las lleva el viento, ni tampoco hablar con uno mismo es cosa de locos. Ni siquiera aunque sea en voz alta y estando uno solo consigo mismo. Más bien, aprender a hablar con uno mismo es cosa de sabios. Y lo mejor de todo, esto se entrena. Mi nombre es Fernando Botella. Con este podcast quiero ponerte frente al espejo, ayudarte a poner tus ideas en modo reflexión, revisión, renovación, a poner tus miedos frente a ti, a destaparlos, a conquistarlos, reflexionar sobre lo que verdaderamente importa, sobre lo que aporta valor genuino a la vida cotidiana. Quiero, si a ti te parece bien, acompañarte y descubrir juntos lo que tu mente necesita entrenar para tener una vida mejor. Hablar con uno mismo es terapéutico, por eso los niños lo practican tan habitualmente. Por eso quiero que durante estos minutos nos adentremos en el mundo de nuestro diálogo interior. El que nos hablemos de una forma u otra cambiará el modo en que nos sintamos, la forma en que vivamos nuestras experiencias y también nuestra disposición mental ante cualquier hecho. Es decir, cambiará la actitud con la que recibimos todo lo que nos llega y con lo que actuamos. Cuidar lo que nos decimos es fundamental para llevar una vida sana. Deberíamos entrenarnos en el uso adecuado del lenguaje y especialmente del lenguaje para con nosotros mismos. Es quizás uno de los ejercicios básicos para entrenar nuestra inteligencia emocional. Poner en palabras lo que uno está sintiendo es uno de los elementos que nos distingue a los seres humanos de otros seres. No todo es color del cristal con el que se mira, sino también del color con el que se dice. Es decir, nos jugamos mucho con las palabras que usamos cuando hablamos con nosotros mismos, también con el significado que le damos, con la expresividad, con los gestos corporales, con el tono. Hablar es un proceso que se produce en nuestra mente, no en nuestra lengua, no con la boca. El lenguaje es el resultado de un proceso que se produce en dos fases. Primero, transformando las ideas, los sentimientos, las percepciones, las sensaciones, lo que observamos, las imágenes, en palabras. En el fondo son símbolos fonéticos que nuestro cerebro organiza según ciertas normas, que llamamos gramaticales. Al parecer, y según el neurólogo alemán Karl Wernicke, especialista en afasia, es decir, en enfermedad que produce trastornos en el habla, las llamadas neuronas lingüísticas estarían localizadas en el hemisferio izquierdo del cerebro. Por cierto, según los expertos, en esta misma zona cerebral sería en la que se produce el fenómeno de la escucha, en términos de comprensión, o de descifrado de lo que escuchamos. En el fondo es el mismo proceso, de una forma inversa. La segunda fase es pura mecánica. Consiste en hacer que esas palabras tengan un sonido y que se expresen también con gestos, con un determinado tono. Un área del cerebro llamada de Broca, nombre que recibe en honor al apellido del doctor francés Paul-Pierre Broca, es el área del cerebro donde se localizaría el llamado instructor neuronal, encargado de que se conviertan las ideas en sonidos. No me digas que no es una parte bonita de la biología. Instructor neuronal. Encargarse de que se convierta una idea en un sonido, en una vocalización sonora, en lo que llamamos palabras.
Aunque todo no son palabras. De hecho, lo de menos a la hora de comunicarnos también con nosotros mismos, en la mayor parte de las ocasiones, no son palabras. Así que, en el proceso de comunicación, especialmente en el proceso de comunicación con nosotros mismos, tenemos que cuidar los gestos, el tono, la posición corporal, la mirada, la tensión muscular. Que todo esto forma parte de la construcción, no solo el lenguaje, en el modo en que representamos nuestro estado de ánimo, convertido en palabras. Hoy día, gracias a las técnicas de resonancia magnética funcional y a técnicas de contraste, se puede saber mucho más sobre las neuronas del cerebro responsables del lenguaje. Y sabemos que las áreas llamadas de Wernicke, por el nombre que os he comentado antes, y de Broca, es decir, estas dos fases de la construcción lingüística que comentábamos, están morfológicamente unidas entre sí por el llamado fascículo arqueado y que están sinápticamente enlazadas con el lóbulo temporal del cerebro, lugar, curioso, en el que guardamos el significado de las expresiones. También están conectados con el lóbulo prefrontal, que se encargará de hacer que entendamos el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Y también, y aquí viene algo muy interesante, con el sistema límbico, especialmente con la amígdala, encargada, por decirlo de una forma sencilla y no complicar este podcast de una carga excesiva de biología, de añadirle emociones a aquello que estamos diciéndonos. La clave consiste en comprender que las palabras y el lenguaje, en todas sus formas de expresión, están íntimamente relacionadas con todo lo que hacemos y con cómo nos sentimos. Ojo con lo que nos decimos, porque es ahí donde radica el cómo nos sentimos. Cuidar el lenguaje interior será una de las mejores formas de cuidarnos. Es una forma de autocuidado. Las palabras, sean en voz alta o en modo privado, modifican nuestras emociones, modifican nuestra conducta y también nuestras decisiones. Bien en tono placentero o bien en tono amenazante, bien en estado de acercamiento, bien en estado de alerta. Sabemos, y está demostrado científicamente, que el lenguaje interior está conectado con la razón, con las emociones y con las funciones vitales de nuestro organismo. Como para no cuidar aquello que nos decimos, ¿verdad? Parar, hacer un stop, poner conciencia cuando nos reconocemos a nosotros mismos diciéndonos cosas de forma no adecuada o que no nos beneficia, nos ayudará a tener una vida mucho más sana. El lenguaje interior forma parte de nuestra salud mental, pero también de nuestra salud física. Sin entrar en muchos detalles, hoy sabemos, y está comprobado con numerosos estudios, que el lenguaje privado adecuado es capaz de reducir la tensión arterial, de mejorar el metabolismo de los lípidos, de reducir la presión arterial, de mejorar la capacidad inmunológica, de aumentar las defensas, de sosegar la respiración, entre otros beneficios. Además de posibilitarnos la paz interior, la serenidad, el bienestar mental, el equilibrio vital necesario para poder ser un poco más felices. Y hoy quédate con nosotros en Entrena tu mente, tu diálogo interior, porque vamos a entrevistar a Sara Escudero, actriz cómica y presentadora. Sara se forma como actriz en varias escuelas de la capital. Su facilidad para hacer reír con humor blanco e ingenioso la llevan a subirse por primera vez a un escenario. Desde entonces recorre España y sus interiores con sus shows de stand-up comedy de texto propio. Su faceta cómica la lleva a grabar monólogos y muchos más sketches para Comedy Central, ganar el quinto y último certamen del Club de la Comedia y posteriormente grabar para este programa otros muchos monólogos. Sigue en televisión como colaboradora en La Noche de Mota, Zapeando y como presentadora de diversos programas en A3 Series. Además, durante los últimos años es invitada a multitud de programas de entretenimiento de las cadenas nacionales del país. Actualmente presenta el programa Enredadas en La Primera de Radio Televisión Española junto a María Gómez. Por otro lado, además de escribir guiones y escribir y producir una obra de teatro en Gran Vía, Te elegiría otra vez, también ha escrito 4 libros. En ocasiones veo frikis, Clericó, No estás a la altura y El canino de Santiago. Es una persona amable y solidaria que apoya habitualmente de muchas formas y de manera activa a multitud de asociaciones y organizaciones de toda índole.
Todas sus experiencias vitales y profesionales la han hecho merecedora de ser candidata a las top 100 mujeres líderes en España del 2020. Sara, mil gracias por estar hoy con nosotros en este podcast. Pero ¿cómo que mil gracias? Mil gracias a ti por todo lo que has enumerado, que se me había olvidado la mitad de las cosas. Hemos hecho un recordatorio. Qué maravilla, un placer Sara. Meterme aquí estos minutillos contigo. Nada, el placer es nuestro, el placer es nuestro. Pues Sara, como el humor es actitud y está en nuestra cabeza, ¿cómo de importante es lo que nos contamos a nosotros mismos y qué nos aporta en nuestro diálogo interior el sentido del humor? Todo, o sea, importancia supina, de hecho te condiciona, no solamente, o sea, lo que tú te digas a ti no solo te condiciona para el trabajo, sino que es para tu vida, y cuando tu vida es tu trabajo, como es mi caso, pues tú imagínate, o sea, es un círculo del que no puedes salir. Entonces es fundamental que lo que tú te digas a ti sepas para qué te lo dices o qué pensamiento del que te surge lo mantienes o le guardas. ¿Cuál tienes que mandar al cajón de la basura y con cuál te quedas? Porque al final, no solamente de cara, de verdad, a subirte a un escenario, en la vida igual, si tú a ti misma te estás repitiendo esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, cuando te pongas a ejecutarlo, hay un inconsciente en tu cerebro que está preparado para que sea un no. Entonces es fundamental que a nosotros mismos, ante una cosa, nos apliquemos lo que le recomendaríamos a otro. Y si tú dices, mira, te encuentras con esta situación que es un señor que te está mirando mal, que te está tratando mal, que quiere pelea, y tú solamente le dices sea feliz mientras sonríes, ese truco que funciona para un tercero te funciona también para ti. El recordarte que prácticamente casi todo es relativo. Prácticamente. Dale si no un par de días y lo será. Y lo que en su día te estaba ahogando, en la situación o el momento que en su día te ahoga, pasan 2 y dices, joder, pues hice una montaña, total, si era una cosita pequeñita, pero en ese momento para ti era un drama. Es un poco como cuando eras adolescente y el drama era un grano el día que habías quedado con el chico o la chica que te gustara. Hoy qué dramón, ahora te descojonas. Pero en su día era un drama y hay que respetar que en su día era un drama, ¿no? Entonces, en este caso es igual. Creo que al final el modo en el que tú a ti mismo, a ti misma, en el cerebro te permites escucharte ciertas cosas es lo que va a condicionar cómo te comportas fuera. Y te comportas fuera acorde a cómo te estás comportando tú contigo. Si tú contigo tienes paz, eres capaz de comportarte con buen humor con los demás. Porque para mí es verdad que la base del humor, del buen humor, es el buen amor. Las personas que no tienen buen amor en su vida, es imposible que tengan buen humor. Imposible, porque si tú vives en la envidia, en la rabia, en el movimiento del coraje, en la zozobra de querría esto y no lo tengo, tú no puedes generar buenos pensamientos para con los demás porque no los generas para contigo misma, porque estás incómoda, estás infeliz, estás en la rabia. Sin embargo, si tú estás en la paz, te va a generar automáticamente amabilidad y eso te va a generar automáticamente buen humor, porque te va a permitir reírte de ti. Y eso te va a llevar, sí o sí, a poder vivir la vida. Evidentemente todos fallamos, o sea, que esto lo dices así y dices, ¡jo, qué fácil! No, por favor, negaré haber dicho eso, soy la primera que tengo que luchar con los miedos, como todo el mundo, ¿no? Todos tenemos esos pensamientos. Lo importante es saber que aunque estén ahí, tú tienes la opción de ignorarlos y de hacer más casito a otros. Pues haz caso a los otros, a los que tú aplicarías para las personas a las que tú quieres. Y en ese caso dices, ¿por qué si lo aplicaría para fulanito, menganito, que quiero que sea feliz, por qué no lo voy a aplicar conmigo? Entonces te lo filtras y lo haces. Y yo, mira, que no me quiero enrollar más, pero te pongo un ejemplo. Yo recuerdo en 2009 subí al escenario de la Yoyeslava a probar un texto, el que iba a ser mi tercer monólogo para Paramount Comedy, ahora se llama Comedy Central, y subí tan condicionada conmigo misma diciendo, si es que no voy a gustar, si es que no va a gustar, 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 que fueron los 20 minutos más terribles de toda mi vida como cómica hasta ese momento. 0 risas, la Yoyeslava hasta arriba. De hecho, el descojone vino cuando acabé y dije, bueno, pues hasta aquí la diversión. Claro, se descojonaron y aplaudieron de verdad, porque yo en ese momento ya me relajé y ese minutito, claro, que ya no valía para nada, se quedó buen sabor de boca, pero fue horrible. Y cuando subí arriba con los compis que también probaban ese día, no saben qué decir. Te digo, no me tenéis que decir nada, sé lo que ha pasado, no me mintáis, no pasa nada.
Entonces ahí estaba mi amigo Jovic que Euskerian, que me dijo, mira Sara, yo no tengo que decirte nada, el texto está de lujo. Bueno, él no dijo de lujo, es más bruto, ¿vale? Pero esto es un podcast elegante, no vamos a decirlo. Digo, el texto está de lujo, pero tú has salido vendida. Te lo he visto en los ojos, tú has salido diciendo, es un no. Y si cuando pisas un escenario tú vas sintiendo que es un no, va a ser un no. Por eso ahora cuando echas la vista atrás y dices, ¿y cómo podía gustar estos monólogos que yo hacía antes? Porque salías diciendo, va a ser un sí. Y la actitud se contagia. Y se contagia en un escenario y se contagia en la vida. Entonces, si tú en la vida tienes alegría y tienes buen amor y buen humor, meteremos la pata como todo el mundo, pero desde luego ni el daño, ni las circunstancias, ni las consecuencias van a ser tan graves como si a ti misma ya te vas dando el no. Es fundamental. El resultado de aquel texto, 6 meses después, sin tocar, te lo prometo Ana, una sola coma, fue frase, aplauso, frase, aplauso, frase, aplauso. El mismo texto, y era una cuestión de mi pensamiento. Mi pensamiento iba en mi contra. Lo puse a favor y remamos a favor, y remamos a favor. Jolín, Sara, qué buenas reflexiones y vaya anécdota, sin duda, como nos has dicho, nos has explicado genial, la actitud que llevamos en cada situación, ¿no? Lo que nos decimos al final a nosotros mismos, sí, marca la conexión o no, tanto con la vida, con la gente que tenemos delante, con nuestro entorno, o sea, es fundamental. Sí, o sea, nosotros no somos responsables de cómo nos traten los demás. Claro. Pero sí somos responsables de cómo reaccionamos ante ese trato. Sin duda. Entonces, esa responsabilidad, al final, todo es una cadena. Es lo que se vive, lo que te llega por el oído, por el tacto, por los sentidos, cómo lo procesas tú, eso es lo que se transforma luego en tu reacción. Pero lo que llevas por dentro es justo lo que tardas en decir. Ahora se tardan 20 segundos en la frase que acabo de decir, pero es un flash. Es un flash. Entonces, cuanto más ejercitemos que en la cabeza se nos pueden pasar varias direcciones de pensamiento y hay que saber con cuál te quedas. Siempre vamos a tener la opción de elegir. Por eso, lo que te digas a ti mismo es lo que te va a hacer elegir el camino de la alegría o el del enfurrusque. Casi. Totalmente, Sara. Pues mil gracias por tus mensajes, tus reflexiones bonitas, que seguro que van a ayudar a entrenar nuestra mente, ¿no? Que es la finalidad de estos mensajes. A ponernos fuertes. A ponernos fuertes. El cerebro. Eso es. Muchas gracias, Sara. De verdad, gracias por este ratito. Hasta pronto. Un besazo, bonita. Un besazo, adiós. Sara. Qué enorme potencial nos ofrece el buen uso de nuestro lenguaje privado. Entrenémoslo. Mejorar nuestro diálogo interior es mejorar una parte importante de todas nuestras situaciones cotidianas. Cuenta mucho qué nos decimos y cómo nos lo decimos. Cuidémoslo. Creo que valdría la pena poner esos segundos de autoconsciencia y pensar, ¿qué quiero decirme? ¿Cómo quiero tratarme? Observarnos, escucharnos, evaluar qué nos decimos, elegir las palabras que usamos para nosotros, positivizar el lenguaje desde la realidad cuando podamos, sin mentirnos, sin hacernos trampas. Nos ayudará a estar mejor, a sentirnos bien con la persona con la que más convivimos, con nosotros mismos. Por todo ello, te sugiero aquí una primera forma de entrenar tu lenguaje interior. Y simplemente es contestándote a esta pregunta. ¿Cómo me trato? Permíteme que te la repita. ¿Cómo me trato? O si quieres, en estas otras versiones, ¿me hablo de una forma positiva frecuentemente? ¿O cómo utilizo el lenguaje para reprocharme lo que de mí no me gusta? Quizás, ¿son las palabras que me dedico a mí constructivas o no? ¿Me perdono cuando lo necesito utilizando las palabras adecuadas? ¿Intento comprenderme compasivamente o más bien utilizo un lenguaje intolerante conmigo? Y es que, para entendernos en el buen uso del lenguaje interior, lo primero que deberíamos hacer es poner conciencia de cómo nos hablamos. Existen 4 creencias muy arraigadas que nos impiden muchas veces acertar con el lenguaje que utilizamos para hablarnos a nosotros mismos. Intenta, siempre que puedas, poner estas 4 creencias en tela de juicio. Estoy seguro que te irá mejor. No las voy a explicar, ni a analizar.
no aquí en este podcast, porque por sí mismas se autoexplican. Cumplamos con lo que decimos y no le demos más bola a nuestro lenguaje interior. Pero claro, sí te las nombraré para que puedas huir de ellas cuando intenten interrumpir tu camino, ese camino del habla que te lleva a estar mucho mejor contigo mismo. Estas 4 creencias, que son falsas y además autoimpuestas, son las siguientes. Primera, piensa mal y acertarás. ¿A qué te resuena? Sí, piénsalo. Estoy seguro que tú lo sabes bien. Segunda, cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Fue mejor? ¿Realmente fue mejor? Tercera, lo normal es la desdicha, porque además todo me tiene que pasar a mí. ¿Es lo normal la desdicha? Y la cuarta y última, que sea lo que Dios quiera, o lo que otros quieran. Y aléjate de estas 4 creencias siempre que puedas. Seguramente habrás oído muchas veces el dicho de trata a los demás como te gustaría que a ti te tratasen. Pues igualmente de correcto es este otro dicho. Háblate a ti mismo como te gustaría que los demás te hablasen. No pidas a otros lo que tú mismo a ti no te regalas. Y ojo, creo que es importante aclarar que todo esto no significa egocentrismo, ni dejar de ser crítico uno consigo mismo cuando sea necesario, ni dejar de analizar aquello de ti que no te gusta. Más bien se trata del modo en que lo haces. Te recomiendo que uses monólogos internos que te ayuden a regular de una forma adecuada tu sentir ante lo que tu vida te dispone. Que tu lenguaje sea una buena guía hacia tu bienestar personal y hacia tu autocuidado. Para terminar, te dejaré aquí 2 frases que describen, en mi opinión, de una forma perfecta el sentir de este podcast. La primera: nos pueden traer la mayor felicidad o la desesperación más profunda. Esto nos lo decía un tal Sigmund Freud. Y otra, de la poeta norteamericana Emily Dickinson. Nos decía: no sé nada del mundo que tenga tanto poder como una palabra. La vida es bella, dice el título de una famosa película. Y tanto que es bella. Pero que lo sea depende mucho de cómo te lo cuentes. Soy Fernando Botella. A partir de ahora, todo depende de ti. Entrena tu mente todos los días. Todos los días, Entrena tu mente, un podcast producido por La Sastrería Musical, en colaboración con Ana Botella y patrocinado por Think and Action, expertos en transformación, talento e innovación. El sentido de la vida no está muchas veces en lo urgente, está en lo esencial. Somos lo que pensamos, somos lo que elegimos pensar. No te creas todo lo que piensas. Todos los días, Entrena tu mente con Fernando Botella.